No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try. Yo soy profe de la Universidad de Sevilla y soy delegado sindical del SAT. Quiero decir esto en primer lugar porque no solo el SAT está en el medio rural, donde nació hace más de 30 años, sino que ya desde el principio del siglo XXI nos estamos construyendo en el medio urbano, estamos trayendo al medio urbano el asamblearismo, la combatividad, la solidaridad que ha construido el Sindicato de Obreros del Campo durante tantos años en Andalucía. Hace pocas semanas nos encerramos en el rectorado de la Universidad de Sevilla en protesta contra los recortes y el ABC sacaba en portada: los jornaleros se encierran en la universidad. No sé si porque son tontos, que lo son, o porque si son unos manipuladores, que lo son, pero no se querían enterar de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores ya salió del campo hace mucho y dentro de poco tendremos sección sindical en su empresa. Hoy se han suicidado 9 personas en el Estado español, 3 de ellas relacionadas con la crisis. Esto pasa todos los días. Y hoy nos hemos enterado de uno de estos suicidios en Baracaldo, una mujer que ha saltado por la ventana cuando venían a desahuciarla. Esto es un símbolo, no es más que un símbolo, quizás lo más grave, quizás no, lo más grave por supuesto, de los efectos de esta crisis, de los efectos de los recortes, estos recortes que nos están haciendo tan duros utilizando la crisis como una excusa, ¿no? Tenemos una huelga general la semana que viene y en Andalucía esta huelga general y en todo el Estado español llega en un momento de una situación muy dramática, ¿no? Algunas veces ya se convierte en una letanía empezar a recitar la situación de crisis social tan fuerte que tenemos. En Andalucía, por ejemplo, tenemos cerca de un 30% de paro en general, tenemos un 60% de paro en la juventud, tenemos cerca de un 30% de familias viviendo bajo el umbral de la pobreza, tenemos miles y miles de trabajadores y trabajadoras que se tienen que ir al extranjero, tenemos la tierra, el 80% de la tierra dominada por el 5% de la población, tenemos 1,5 millones de parados. Esta es la situación en la que llega la huelga general a Andalucía y al resto del Estado español. Sin embargo, en Andalucía sabemos mucho de crisis porque gracias, entre comillas, gracias a el subdesarrollo andaluz pactado entre las burguesías madrileña, vasca, catalana y con la burguesía andaluza, la burguesía más inútil de todo el Estado, los grandes terratenientes estos que han mantenido a Andalucía subdesarrollada desde el principio del siglo XX, porque es muy curioso que en Andalucía fue la región donde se establecieron los primeros altos hornos, en Málaga. Andalucía fue una región que con el comercio con América pues se desarrolló bastante a finales del feudalismo, principios del capitalismo. Pero llegó un momento que los grandes terratenientes vieron, no les interesaba que la clase trabajadora andaluza creciera porque era un desafío a su poder. Y entonces pactaron con los grandes burgueses catalanes, vascos y madrileños que Andalucía no se iba a desarrollar, que Andalucía iba a ser una tierra que iba a exportar mano de obra barata, materias primas, y eso es lo que hemos sufrido desde el principio del siglo XX. Por eso quizás en Andalucía se han establecido unas redes sociales de colaboración, de solidaridad, se ha establecido una cultura históricamente antes de este pacto burgués de vida en la calle. Se han establecido una economía de subsistencia porque no nos han dejado otra manera de salir adelante y estas maneras de vivir en parte están ayudando a los trabajadores y las trabajadoras andaluzas a afrontar la crisis porque llevamos en crisis mucho tiempo. Cuando hemos ido este verano, después de la expropiación de alimentos en los supermercados, hemos ido este verano por toda Andalucía, marchando de pueblo en pueblo, acabando en las 8 capitales andaluzas. Es increíble lo que nos hemos encontrado con la población andaluza, ¿no? La gente mostrando una solidaridad brutal, dándole a la gente que marchaba de todo, hospedaje, comida, ánimos, pero también nos hemos encontrado mucho miedo, ¿no? Había pueblos en los que la gente estaba amenazada por los grandes terratenientes, parece que estamos hablando del siglo XIX, pero estamos hablando del siglo XXI, por los pequeños
negocios, por la fábrica, por ejemplo, de las pocas fábricas que tenemos de transformación de productos agropecuarios, la gente amenazaba para que no se unan a la marcha. La gente daba solidaridad, pero no daba el paso adelante la mayoría para unirse a la marcha. Esto no es más que un reflejo, yo creo, de las contradicciones en las que vivimos. La gente quiere luchar, pero por otro lado hay miedo, hay mucho desempleo, y yo creo que estamos en el camino hacia romper estas contradicciones, y la huelga general del miércoles que viene es un paso adelante, ¿no? Venimos de un momento en el que las luchas van en aumento. Los movimientos sociales como el 15M, por supuesto que tienen subidas y bajadas, pero en general cada vez hay más gente que está viendo claro que el sistema no funciona, que están gobernando tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central para los bancos, y venimos de algunas victorias, y tenemos que decir que estamos consiguiendo victorias, y tenemos que decirle a la gente que protestar vale. Cuando empezó el 15M, recordar, aumentaron el umbral de embargo de 600 a 900 euros. Eso son victorias. Si no hubiéramos protestado como estamos protestando, los recortes estarían muchísimo más avanzados. Tenemos que explicarle a los compañeros y a las compañeras que luchar sirve y que estamos consiguiendo victorias. Y que estamos en un contexto de aumento de las movilizaciones, con subidas y bajadas, pero la tendencia es de aumento. Estamos en un contexto de radicalización de las luchas. El que se rodeara el Parlamento el 25S es una muestra por decenas de miles de personas de que la gente está identificando dónde nos están robando, no solo los banqueros, también los gobiernos. Eso es un paso adelante, yo creo, en el enfoque de la gente a enfrentar la crisis, ¿no? Y también estamos viendo cómo el gobierno está reprimiendo los movimientos. Por las marchas que hicimos en Andalucía tenemos a más de 500 compañeros y compañeras ahora denunciados y nos piden miles y miles de euros en multas. El gobierno apaleando a la gente cuando rodea al Parlamento. Yo creo que esto no es más que una señal de debilidad de este gobierno que dice que tiene mayoría absoluta, pero que realmente tiene los pies de barro, ¿no? Es un gigante con los pies de barro. En la Universidad de Sevilla y en todas las universidades, en la educación, en la sanidad, estamos en el punto de mira de la salida a la crisis de los gobiernos y los capitalistas que están ahí mandando con los gobiernos, ¿no? Nos tienen en el punto de mira y nos quieren privatizar ya rápido, y lo vemos todos los días en la universidad, ¿no? Este ministro mentiroso, el señor Wert, que es un manipulador, dice que hay redundancia en las universidades, que sobran universidades, bueno, pero si sobran universidades, ¿cómo es que las universidades privadas están creciendo como champiñones por todos lados? Si sobran universidades, no deberían de surgir nuevas universidades. Lo que quieren hacer es convertir la educación, la sanidad, en un negocio, ¿no? Entonces, a nosotros también nos preocupa especialmente, por supuesto, que la huelga general del próximo miércoles, pero cómo continuar la lucha después del próximo miércoles. Y no es fácil cuando hablamos, por ejemplo, con compañeros y compañeras allí en la universidad y decimos hay que ir a la huelga, y la gente te dice una huelga de 24 horas, ¿para qué sirve? La gente no ve una continuidad en la lucha, no ve una agenda de movilizaciones sostenida que tú digas, esta es una huelga que va hacia, es parte de una agenda y vamos a continuar luchando, increciendo hasta conseguir estos objetivos. Entonces, pensamos que es muy importante construir esta agenda sostenida de movilizaciones hasta conseguir objetivos. Necesitamos victorias más claras aún que animen a la gente a movilizarse. Necesitamos victorias necesitamos victorias a nivel masivo, a nivel de todo el Estado, pero necesitamos también victorias pequeñas en nuestros centros de trabajo que vean, que demuestren a la gente que luchar sirve y que podemos seguir avanzando. Creo que ahora más que nunca tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Tenemos que construir en nuestros centros de trabajo debates, tenemos que construir unidad. Por ejemplo, en la universidad nos esforzamos mucho en coordinarnos estudiantes, personal de administración y servicio y profesorado.
y además en coordinarnos los sindicatos más combativos con los sindicatos mayoritarios y siempre buscando la unidad, pero a la vez presionando desde abajo, dentro de nuestras posibilidades, como decía el compañero Griego, para hacer que los sindicatos mayoritarios radicalicen sus movilizaciones y vayan realmente a parar los recortes y no a pactar cómo entran los recortes con pequeños parches y después quitar esos parches y que queden completamente los recortes. Entonces tenemos que buscar la unidad, pero a la vez tenemos que buscar el debate y tenemos que ser autónomos en decir lo que pensamos y en intentar cada vez ganar más gente al sindicalismo combativo, ya sea en los sindicatos alternativos o ya sea dentro de los grandes sindicatos. Ahora en la Universidad de Sevilla estamos viendo cómo hay un rumor de un expediente de regulación de empleo. Hace 2 semanas aprobaron la posibilidad de expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas y ya nos ha llegado un rumor de una fuente bastante fiable de que puede haber un expediente de regulación de empleo con los compañeros de mantenimiento, los compañeros que trabajan en los servicios deportivos y los profesores del Instituto de Idiomas. Frente a este rumor, los sindicatos mayoritarios, los burócratas de los sindicatos mayoritarios están diciendo no decir nada hasta que no pase, porque es que entonces la plantilla va a tener miedo y vaya a movilizar un poco. Claro, vamos a decirlo que no estamos dispuestos a que esto pase y que si pasa va a ser la guerra, ¿no? Entonces, los trabajadores, por ejemplo, de mantenimiento, el otro día, ayer, tuvimos un acto en el hall del rectorado llamando a la huelga general, vinieron varios trabajadores de mantenimiento, se acercaron a nosotros y dijeron, compañero, por favor, venir allí al centro de trabajo el próximo día, el lunes, venir a hablar con todo el mundo para construir un piquete en la puerta, porque saben que los sindicatos mayoritarios no lo van a hacer. Yo creo que este ejemplo muestra cómo muchos trabajadores están mirando, realmente buscan referentes de lucha, buscan organizaciones que realmente respondan a sus intereses, y la única manera que las organizaciones pueden responder a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras es cuando los trabajadores y las trabajadoras son los que deciden en asamblea. Decía, necesitamos victorias pequeñas. En la Universidad de Sevilla hace poco hemos conseguido una victoria pequeña, bueno, no tan pequeña. Nos reunimos 200 trabajadores en la puerta del rectorado. Un representante de cada sindicato subió a ver al rector y los 200 que estábamos allí fuimos hacia unas escaleras. La Universidad de Sevilla tiene 500 años, tiene mucho, es muy ilustre y es muy centenaria y tal, y llegamos allá a las escaleras estas tan grandes, escaleras de estas imperiales que se sube, vamos, que parece uno que va al Palacio del Zar cuando entra por allí, y nos quedamos delante de los compañeros de seguridad. Y decíamos, los del SAT en primera fila y los compañeros de seguridad, que ya los conocemos porque estamos todo el día allí protestando. Y le decíamos, compañeros, nosotros vamos para arriba. Y ellos no, nosotros sí. Y los compañeros de mantenimiento dijeron, venga, vamos para arriba. Claro, los compañeros de mantenimiento son armarios empotrados. Los jardineros, tal, se pusieron allí empujando, desbordamos a los guardias de seguridad, subimos las escaleras, ya nos cerraron, porque si no nos cerraban, llegábamos al despacho del rector. Y solo por invadir las escaleras y estar allí protestando 1 hora, conseguimos que retiraran el aumento de jornada laboral de 2 horas y media a la semana. Esto es solo una victoria parcial, porque el 1 de enero quieren meter otra vez ese aumento, porque viene de BOE y el rector, claro, esto es la cadena de recorte. No es que a mí me lo impone Griñán, Griñán dice que me lo impone Rajoy, Rajoy dice que me lo impone Merkel, cuando lo que están haciendo llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer, todos. Por otro lado, pensamos también que tenemos que golpear allí donde más duele. Y donde más duele quiere decir golpear allí donde está el eslabón débil de la cadena. ¿Por dónde podemos romper la cadena? Tenemos que golpear allí donde son más sensibles a nuestras protestas, a nuestras movilizaciones, a nuestras reivindicaciones. En nuestro caso lo tenemos claro, es el rector de la Universidad de Sevilla. Y se lo decimos a él delante, Antonio, vamos a por ti. Vamos a por ti porque sabemos que eres sensible con nuestras reivindicaciones. Y sabemos que si te presionamos, tú vas a presionar a Griñán. Y si Griñán está en un aprieto, presionará a Rajoy, etcétera, etcétera. Porque aquí hay una hipocresía muy grande por parte del gobierno andaluz, donde está Izquierda Unida, penosamente. Y es que dicen que apoyan la huelga general. Griñán dice que apoya la huelga general. Pero si la huelga general es contra ti, Griñán, que no te enteras, ¿cómo que la apoyas?
quería acabar diciendo que estamos, yo creo que todas somos conscientes, en un momento histórico. Estamos en un momento histórico en el que necesitamos más que nunca la solidaridad, y de aquí toda nuestra solidaridad con los compañeros de Telefónica en huelga de hambre. Estamos en un momento histórico en el que necesitamos la coordinación y golpear juntos en la lucha, y desde aquí todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad y toda la carne en el asador con los compañeros que se han visto hoy amenazados por despidos en Iberia, 4.500 trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que necesitamos inspiración en la lucha, y yo creo que hoy, mejor que nunca, con el compañero griego aquí, tenemos mucha inspiración. También podemos mirar a las revoluciones árabes, a Egipto. Y tenemos, creo, que dar mensajes claros a la gente. Los mensajes tienen que ser muy claros. Yo creo que ahora hay un mensaje muy claro, y es decir, esa deuda no es nuestra, esa deuda no la pagamos. Por último, quería comentar que estamos, yo creo, en un momento, el futuro es muy, muy incierto, pero creo que podemos ganarlo. Y el miércoles es un paso más para construir nuestro propio futuro. Muchas gracias.